Hay un tema muy interesante que es el tema de la seguridad física, la seguridad psicológica. Sabemos que la seguridad física la buscamos eh, de una manera instintiva, nuestro cuerpo, nuestra biología por instinto busca seguridad y esa seguridad es natural, es evolutiva. Pero nosotros, como seres humanos, hemos trasladado esa búsqueda de seguridad normal del cuerpo al ámbito de la mente, al ámbito de nuestra psique. Y ahí buscamos seguridad también psicológica. Buscamos seguridad en el dinero, eh, buscamos seguridad en la posición social, cultural, buscamos poder de todo orden, de toda clase. Buscamos seguridad intelectualmente en nuestros conocimientos. Generamos sistemas de seguridad psicológica para que nadie pueda cuestionarnos. Buscamos seguridad emocional, ¿no es cierto? Y creemos que podemos de alguna manera amarrar nuestras relaciones con las personas para que siempre estén girando en torno nuestro. Hay una profunda angustia de seguridad, pero que es como una neurosis con la cual nos allanamos a vivir, que no nos la arreglamos para que en esa agitación cotidiana, física y psíquica, en ese movimiento constante, esa ebullición de neurosis interior por la búsqueda de seguridad, por el miedo de perder en lo físico y en lo mental, en lo emocional, no se sienta, que podamos de alguna manera vivir en la superficialidad para que no sentir ese profundo temor, esa profunda neurosis de inseguridad, que sabemos que es la verdad, que desde el punto de vista personal, del punto de vista personal, no hay nada seguro, a excepción de que vamos a morir. Eso sí es seguro, al menos de un punto de vista físico. Entonces, no hay seguridad. Contra esa evidencia, ese hecho, ¿no es cierto?, brutal, nos rebelamos psicológicamente. Saludable es, ¿no es cierto?, la seguridad biológica, física, que nuestro cuerpo se protege instintivamente de un animal salvaje o de una situación de peligro. Pero nuestra neurosis o nuestra locura de seguridad psicológica es más bien una enfermedad, ¿no es cierto? Una enfermedad egocéntrica, una especie de locura egocéntrica. Entonces nos aferramos a cosas físicas y psicológicas. Diría Krishnamurti, a las cosas hechas por la mano física o las cosas hechas por la mente. Los conceptos, las doctrinas, las ideologías. Y ahí nos fanatizamos, nos identificamos o nos tribalizamos, como quedar atrapados en una tribu, identificados con dogmas, con imágenes, con símbolos,
fanatizados, identificados en abstracciones para que nadie pueda destruir nuestra seguridad psicológica. Y siempre está en lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, el miedo, la ansiedad, la angustia, de perder lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos, ¿no es cierto? Porque de alguna manera en esa estructura, en esa caparazón o en esa casa, psicológicamente hablando, que hemos construido, de esos conceptos, de esas imágenes, de esos pensamientos que hemos construido en torno nuestro como una coraza para pretender de que no hay, nunca la vida nos va a tocar. Quizá también nuestras heridas, al no comprenderlas, no trabajarlas, nuestras propias heridas generan de alguna forma en nuestro pensamiento, en nuestra estructura psicológica, sistemas de autoprotección neuróticos. Entonces, en esos sistemas de negación, de condena, de evasión, que siempre están operando en nuestra mente, creemos que vamos a conservar esa ilusoria seguridad en la cual psicológicamente vivimos. Pero Krishnamurti, brutal como solía enfrentar la realidad, nos dice no hay seguridad. El Buda nos dice que todos los fenómenos son impermanentes, son dependientes, que no hay lugar en el mundo donde la ley del cambio, de la impermanencia, no ingrese. Entonces, eh, nuestra estructura psicológica, nuestro yo, habitando en esa neurosis profunda que nos las ingeniamos para no encararla nunca, no enfrentarla, ¿no es cierto? Sino que vivimos como en la superficie para que, evadiendo esos profundos temores o heridas, entonces, si bien desde lo profundo de nosotros emergen aparecen esos temores, esas ideas negativas o esas heridas que duelen en el ser interior, sin embargo, continuamos viviendo en ese círculo egocéntrico de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro yo personal. Y por supuesto que ahí en nuestra personalidad también hay placeres, hay en términos mundanos realizaciones, hemos logrado o conquistado algunas cosas, algunos han tenido mucho éxito en el mundo, otros no. Entonces, no todo es en apariencia negativo, ¿no es cierto?, en el mundo, en la personalidad, en el yo. Pero si miráramos de frente, como nos propone el Buda, ¿no es cierto?, como propone Krishnamurti, mirar de frente la realidad, ¿dónde hay seguridad? ¿Dónde hay seguridad? ¿Quién tiene seguridad?
¿Y qué nos dice, qué nos dice Krishnamurti en este pensamiento sobre esto? Es muy interesante. Dice, la meditación es destrucción de la seguridad. O sea, todo ese andamiaje, toda esa estructura de condicionamientos en torno de los cuales están en lo profundo nuestras heridas psicológicas, se terminan con la meditación. Se asimilan, se regeneran. La meditación es destrucción de la seguridad. Y hay una gran belleza en la meditación. No la belleza de las cosas que han sido hechas por el hombre o por la naturaleza. O sea, ni las cosas de la mente ni las cosas externas, sino la belleza del silencio. La belleza del silencio. Este silencio es el vacío en el cual y desde el cual fluyen y se originan todas las cosas. O sea, Krishnamurti nos está hablando que hay una fuente, un principio en el cual no hay ningún tipo de fragmentación o diferenciación o conflicto. Hay un sí, lo conceptualiza como un silencio, un vacío, pero ese vacío y ese silencio es el origen de todo, el origen de todo. Es como que, como dice la filosofía esotérica, está todo ahí potencialmente. Es incognoscible, incognoscible. El intelecto y el sentimiento no pueden abrirse camino hasta él. O sea, toda actividad egocéntrica, fragmentaria, angustiosa del yo, no puede ir a ese estado. Se queda acá girando, ¿no es cierto?, en la búsqueda de placer, de seguridad, de certidumbre, acentuando la actividad egoica, egocéntrica. No se abre paso hacia aquello. No hay vía que a él conduzca, una vía del ego, una vía del yo y su codicia, su ambición, su temor. No hay una vía para el yo hacia ese estado. Y el método para alcanzarlo es la invención de un cerebro codicioso. Un cerebro codicioso va a inventar cosas para llegar, para alcanzar un yo, pero no puede alcanzar un estado de esa naturaleza. Todos los medios y recursos del yo calculador deben ser destruidos por completo. Aquí la astucia del cálculo del yo, lo astuto que uno puede hacer, lo intelectual que pueda hacer, no valen nada. Porque el cálculo es qué voy a ganar yo, ¿no es cierto? ¿Qué voy a obtener que me da una ventaja, una seguridad, que en la escala de comparación me deja en lo alto sobre los demás? Ese es un cálculo, ¿no es cierto? Estoy calculando cómo ganar, cómo llegar, cómo imponerme. Todos los medios y recursos del yo calculador deben ser destruidos por completo. Acá los cálculos egoístas, egocéntricos, no llegan a nada, por lo menos no a la realidad, a la verdad. Debe terminar todo avance y retroceso en la senda del tiempo
sin lugar al mañana. La actividad de la mente, del ayer al mañana, del ayer, del pasado al futuro, proyectando mis propias metas y ganancias. Esto no es un asunto del pequeño yo, ¿cierto? Del tiempo, del llegar a ser. La meditación es destrucción. Es un peligro para aquellos que desean llevar una vida superficial o una vida de cuento y fantasía, ¿cierto? La meditación es destrucción, es un peligro para aquellos que desean llevar una vida superficial o una vida de cuento y fantasía. La destrucción de nuestro condicionamiento, nuestro egoísmo, de nuestros profundos apegos y dependencias, temores. El opuesto de los temores y sufrimientos es la codicia, el deseo, la ambición, ¿cierto? Y toda la actividad de lo conocido, del pasado, se destruye en la meditación. La palabra destrucción es compleja, ¿eh? Creo que podría decirse que en su final puede ser, pero implica una comprensión de lo conocido, una comprensión de la experiencia humana, una experiencia de un ser separado, de un ser autocentrado, y esa comprensión profunda regenera, transforma, cambia radicalmente, revolucionariamente toda la estructura de la mente y de cierta manera destruye, pero en realidad integra, absorbe, comprende, decanta un proceso que purifica la mente hacia lo profundo, que la lleva hacia dimensiones superiores fuera del tiempo. Entonces la meditación es un asunto revolucionario, ¿no es cierto? Un asunto eh, que, como decíamos, es el principio del fin de la evolución. Y es un peligro para aquellos que desean llevar una vida superficial. Como decíamos, nos agitamos, nos llenamos de actividades, de cosas que hacer, nos llenamos de cosas para continuar en la superficialidad, para no ir a lo profundo, para no encarar el autoconocimiento. Entonces seguimos chapoteando en la superficie, porque quizás lo profundo, todos esos mecanismos de autopreservación psicológica, nos resulta incómodo, desagradable. Y quizás todavía no estamos maduros para encararnos a nosotros mismos. Entonces la meditación es un asunto serio, es autotransformación. Y no es para personas que desean una vida superficial o una vida de cuento y fantasía, o sea, los cuentos de la mente, las historias de la dramatización del yo, ¿no es cierto? Podemos vivir en el cuento de las ideologías, de las doctrinas. No tienen eh, las enseñanzas espirituales pueden ser una puerta,
para un espíritu de investigación, para un espíritu de maduro de autoconocimiento, pueden ser una gran ayuda, una gran orientación, es fundamental las enseñanzas. Pero también uno puede construir con ellas un cuento, una fantasía. Creer que porque he estudiado, porque he leído, estoy muy avanzado en el sendero o que estoy en el sendero o cualquier clase de ilusión o cuento que me puedo construir yo mismo. Cuento que me ayuda a continuar evadiendo, ¿no es cierto?, el autoconocimiento, con lo cual lo sigo posponiendo de manera indefinida, cuando la instrucción está en la percepción de lo que es, ¿no es cierto? En el florecer del discernimiento que va percibiendo nuestra vida, nuestros contenidos psicológicos, nuestras actitudes, nuestras palabras, ese discernimiento que nos va acompañando y que va mostrando lo que hemos construido, lo que tenemos dentro y lo va regenerando, lo va trabajando, lo va transformando. Entonces, las enseñanzas pueden ser muy útiles, fundamentales, como en el proceso de despertar la mente, pero también podemos construirnos una ilusión con ellas, un cuento, una dramatización, una fantasía. Y siempre en esa dramatización somos los más buenos, somos los mejores. En esa historia somos los buenos y los demás son los malos, ¿no es cierto? Fíjense ustedes cómo el yo siempre está dramatizando. Día y noche está dramatizando. Lo malo que me ha pasado, lo bueno que soy. Soy extraordinario en esto, no esto, o soy muy malo, no he hecho nada en la vida, soy un desastre. Siempre está construyendo una historia con el cual se va reforzando el ego, el yo personal. Pero esto no es la historia del yo o la dramatización, sí, sino que es el fin del yo y el inicio de una vida superior, una vida en la plenitud, una vida en la totalidad, en lo universal, ¿cierto? En lo divino. Y eso requiere un proceso que se tiene que vivir en el interior de cada cual, de cada uno. Entonces, la meditación es un asunto serio y es el fin de esa estructura de seguridad que uno con tanto esfuerzo, con tanto empeño, tanta energía que le hemos dedicado a la construcción de esa estructura psicológica y física y material, y es el fin de eso. Quizás esa sensación de seguridad surge justamente cuando ya no haya un centro egoico, egocéntrico, autocentrado, porque ese centro yo es el que siempre está amenazado. Ese centro yo tiene un cuerpo que es susceptible de tener un accidente, de enfermar, de envejecer y morir. Ese centro yo tiene un prestigio, tiene una imagen, ese centro yo tiene logros, tiene fracasos. Es la experiencia de la humanidad. Ese centro yo necesita seguridad.
Pero ¿qué pasa si hay un vivir, una vida universal, una vida intemporal, que es lo que plantea Krishnamurti con la meditación? Una vida en lo eterno. ¿Qué seguridad se requeriría si el estado de la conciencia, el estado del ser, está fuera de lo conocido, está fuera de lo divisivo, de lo fragmentario? Puede ser que aquella estado de sabiduría e inteligencia, compasión, un estado universal de percepción, continúe eh, utilizándolo la personalidad, que hay una conciencia superior, un estado superior de percepción y conciencia que continúa utilizando la personalidad, pero ya no hay una identificación, un apego a ningún fenómeno separado, fragmentado. O sea, florece la sabiduría y la compasión universal. Se pasa a un estado de conciencia espiritual, superior, integrado. Y continúa el vivir, continúa la vida, la conciencia, pero en una dimensión muchísimo más amplia, más allá del ego, más allá del yo. De hecho, Krishnamurti solía decir que cuando se termina el ego o se termina el yo, en este proceso de regeneración, ahí comienza la vida, la verdadera vida, porque la vida ahí está liberada en nosotros. La vida se ha liberado justamente de las limitaciones del ego, del yo, de los condicionamientos, de los apegos, de las dependencias, y la vida fluye en su propia libertad. Ya no necesita una dramatización o un cuento, ¿no es cierto? Está fluyendo en plena libertad y plenitud. Ya no necesita estar ansioso por el mañana o por el ayer. Está en la totalidad y por lo tanto no puede perder nada. Entonces, es interesante reflexionar todas las consecuencias de la meditación como proceso de cambio, de autotransformación, que se encamina, ¿no es cierto?, al fin de la evolución, de alguna manera al fin de la evolución humana, pero no al fin de la evolución, porque la evolución, según se nos dice, continúa ciclo tras ciclo. Entonces, es muy interesante revisar este pensamiento en toda su profundidad, todo su alcance, en todas sus consecuencias. ¿Mm? Mando un abrazo, espero que estén muy bien y si sean las condiciones nos encontramos en un próximo podcast. Muchas gracias y si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte al canal.